Ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la clase. Vamos a tener 3 bloques, como les decía. Primero vamos a trabajar con la metodología Copici para que sepamos de qué se trata. Y también después ustedes van a hacer un trabajo con Copici. Y después vamos a trabajar en el trabajo que tienen que hacer, la evaluación de aprendizaje más servicio, ¿ya? La idea es que la primera parte vamos a hacer la revisión de la documentación de qué es Copici. En la segunda parte, donde ustedes tienen que aplicar, van a resolver un problema matemático aplicando la metodología. Y en la tercera ya trabajan de manera autónoma, donde van de inmediato a ver lo que tiene que ver con aprendizaje más servicio, ¿ya? Que es, yo les voy a entregar a ustedes los estados de avance que ustedes subieron corregidos para que sigan trabajando. Este trabajo, chiquillos, de aprendizaje más servicio lo tienen que entregar el 15 de octubre. Necesito saber, chiquillos, ¿cuál es el tipo de trabajo que tienen que hacer ustedes la próxima semana? Porque se supone que la próxima semana no hay conexión a internet, ¿cierto? ¿Por clases? ¿Me puede comentar alguien si encienden el micrófono y me comentan, por favor? Alicia, ¿puede encender su micrófono, por favor? Amanda o Alicia. Dígame, profe. Perdón. Cuénteme, ¿cómo es la metodología que van a tener la próxima semana? No sé, profe, no nos han dicho nada a nosotras. Por lo menos yo no tengo ningún correo sobre lo que va a pasar la próxima semana. Ya, pero ¿sabían sí que la próxima semana no hay conexión? No, tampoco sabía. ¿En Un serio? profe había comentado algo sobre una semana de... Desconexión. Claro, pero no sabía bien si era esta o la próxima o era noviembre y así estábamos como todos. Ok. Ya, entonces, lo que yo sé es que la próxima semana no van a haber conexiones, ¿ya? Pero tienen que entregar los trabajos. Entonces, por eso vamos a seguir trabajando en aprendizaje más servicio. Y como el viernes 15 no nos conectamos, ahí van a tener, perdón, el martes 12 no nos vamos a conectar, ahí ustedes van a tener todo el martes para trabajar en aprendizaje servicio y el trabajo se entrega más tardar el 15 de octubre, que eso es día viernes, ¿ya? Pero se supone que esta semana también ustedes tienen actividad en la universidad, ¿o no? Chicas, ¿qué saben ustedes? ¿O todavía tampoco tienen esa información? Nosotras no sabemos nada, profe. Y no han tenido reunión de la carrera. No, profe, actividades en sí, nada. Hemos tenido clases normales hasta ahora. No nos ha llegado ni un correo tampoco, nada. No sabemos nada. Por eso le digo que no sabemos qué onda la próxima semana La tampoco. Romy tampoco les informó. O tampoco ella ha tenido contacto como delegada de curso. Bueno, chicos, vamos a hacer lo siguiente. En el rato que ustedes estén en la confección de su trabajo de Copici, yo voy a buscar información para tenerles más detallado de qué es lo que se va a trabajar y cómo se va a hacer la próxima semana. ¿Ya? Ya, vamos a... no nos han dado... Ya, no se preocupen. Voy a tratar de buscar la información y les comento en un ratito más. ¿Ya? Ya. Vamos a comenzar, chicas, con la materia de hoy. Y para eso vamos... Ahí entró la Romy. Romy, ¿cómo está? Hola, profe, bien, gracias. Romy, es que estábamos viendo con las niñas, la próxima semana ustedes tienen semana de desconexión. Ah, no sabía. Tampoco, chanfle. Yo pensé No, que no usted sabía. sabía algo más como delegada de curso o algo así. No, no, ni idea, profe, de verdad. Ah, sorpresa. A ver, se supone que la próxima semana ustedes no van a tener clases virtuales,
por lo que yo tengo entendido, ustedes no significa que se vayan a desconectar, que vaya a ser una semana de vacaciones. ¿Tienen actividades de la carrera en la universidad algunos días o no? ¿O tampoco sabe eso? No, profe. O sea, parece que es la semana de la diversidad, ¿o no? Mis Exacto, compañeras es la saben. semana de la diversidad. Ah, ya, sí. Ya, ¿y qué sabe usted de eso? Es que hacen distintas actividades, entonces se supone que, claro, coinciden con las clases y por ende tenemos que asistir a esas charlas, foros, lo que sea. Ah, ya, tienen que participar en las Sí, actividades que correspondan a las asignaturas, entonces. claro. O sea, no Ya, a la asignatura, sino que a la semana de la diversidad. ya, lo que esté fijado entonces en la semana, y si coincide con clases, tienen que participar en esas actividades. Así ha ¿Más o sido menos? por lo menos los otros años. Ah, ok, ya, súper. Muchas gracias, Romy. Entonces ahí está la información. Pero aparte de eso, no va a haber conexión porque tienen que participar en esas actividades, lo que no quiere decir, por ejemplo, como en el caso nuestro, que tenemos la entrega de la primera evaluación de aprendizaje más servicio, no se vaya a hacer, ¿ya? No nos vamos a conectar, pero ustedes tienen que hacer su trabajo autónomo. Entonces, ahora, como les decía, vamos a hacer el trabajo de Copici. Después vamos a hacer, primero vamos a revisar el contenido de Copici, después vamos a hacer el trabajo y en el tercer bloque ustedes hacen el trabajo autónomo. Yo me voy a ir metiendo a los grupos, les voy a ir entregando su estado de avance con las correcciones para que ustedes sigan trabajando en eso, ¿ya? Así que ahora vamos a partir con lo de la metodología Copici, que yo me había comprometido con entregarles y vamos a partir con esto esta semana, ¿ya? Necesito, chicas, su apoyo. Alicia, ¿me puede ayudar, por favor, con la lectura de este PPT, por favor? Digan, voy al tiro. Ya. Copici, el marco curricular vigente desde primero a sexto básico en Chile son las bases curriculares. En la introducción de dicho documento, para el área de matemáticas, se incorpora la sigla Copici, concreto, pictórico, simbólico, que apunta a la importancia de que los estudiantes aprendan con diferentes representaciones de un mismo contenido en el proceso de aprender. Ya. Si se fija, aquí está como la explicación de esta sigla, ¿cierto? ¿Qué se imagina usted que es esto, Alicia? Sí, acá habla de que los estudiantes aprendan con diferentes representaciones de un mismo contenido, pasando o transitando por estos tres niveles. Se me viene a la mente el material concreto que siempre hablamos aquí para ocupar en clases. Ya, ¿y qué será esto concreto? ¿A qué se referirá de manera específica? De manera concreta. Como material que yo tenga disponible como para tocar, no sé, como la representación en sí. Súper buena palabra. ¿Por qué para tocar? Porque siento que se hace como mucho más fácil cuando uno tiene las cosas como en físico que como imaginarlas, porque imaginarlas es como libre, en cambio tenerla en físico y tal como es, uno tiene que hacerse la representación de eso tal cual como está. Ya, quedémonos con eso. Usted me habla de tener la representación de eso tal como está. Entonces, si tengo este elemento concreto que yo lo puedo tocar, lo puedo manipular, lo puedo sentir, ¿cómo lo llevo esto a algo pictórico? Mm, ¿Cómo puede ser esta representación pictórica o esta traducción? histórico. No me suena nada, a ver. ¿Qué es algo pictórico? Es como un dibujo, ¿no? Exactamente. O sea, este dibujo va a pasar a representar o a traducir el aspecto concreto. Y lo simbólico en matemáticas, ¿de qué hablamos cuando tenemos algo simbólico? Como los signos de Sí, sumar, restar y toda ya tenemos los la ejercicios simbología, que se hacen. exacto, la simbología en operaciones. Pero aparte de eso, ¿cuáles son los símbolos más importantes en matemáticas? Mm, Por ejemplo, yo tengo, esta es una tapita, ¿cierto? De botella. ajá. La puedo tocar, veo que adentro tiene un hilo y esta es una tapita.
¿Cómo la puedo representar o traducir de manera simbólica? Como el número 1. Exactamente, súper buena respuesta. Eso es el símbolo. Yo establezco a través, tengo lo concreto, después dibujo la tapita en el cuaderno y después traduzco esta imagen al número 1. Muchas gracias, Alicia. Si se De nada, fijan, el tránsito entre concreto, pictórico y simbólico es un tránsito progresivo, ¿ya? Y se hace cada vez más complejo porque yo voy aplicando estas posibilidades de las habilidades del desarrollo del pensamiento para poder llegar al aspecto simbólico, ¿ya? Amanda, ¿pueden encender su micrófono, por favor? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está, Amanda? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. ¿Me ayuda con Ya, esta qué lectura, por favor? Sí. Dice, los estudiantes de todas las edades necesitan dar sentido a los contenidos matemáticos que aprenden para que puedan construir su propio significado de la Ya, matemática. paremos ahí un poquito. Ya. ¿Qué querrá decir esto? De que dar sentido a los contenidos matemáticos. ¿Cómo lo vimos nosotros que los niños y niñas llegan al concepto de número? ¿Es llegar y enfrentarse al número 1, al número 2, o hay un tránsito largo en esto? Hay un tránsito largo igual, profe. Es como que se tienen que dar cuenta el por qué están estudiando o no sé, o le están pasando esos contenidos. Como que Exacto. tienen que interiorizarlo. Súper buena palabra, o sea, es interiorizar, es asimilar, es en cierta forma establecer la metacognición, ¿cierto? ¿Y por qué acá dice de que construir su propio significado de las matemáticas? ¿Para qué sirve entonces esta metodología? Porque lo tienen que entender a su manera. Exacto, y gracias a qué lo vamos a lograr si nos basamos en el Copici. La perdí a la Amanda. No, pero que estaba pensando. Sigamos con la lectura. Mire, fíjese que más abajo le va a ir dando luces de qué se trata la conversación. Ya. Especialmente en los primeros niveles, esto se logra de mejor manera cuando los estudiantes exploran y trabajan primero manipulando una variedad de materiales concretos y didácticos. La formación... Se da ¿Sigo? cuenta que acá, donde habla de explorar, trabajan primero manipulando con una variedad de materiales concretos y didácticos. ¿Tenía razón o no lo que habló recién la Alicia? Esto de concreto. Sí, profe. Ya, siga nomás, por favor. La formación de conceptos abstractos comienza a partir de la experiencia y acciones concretas con objetos. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo yo voy a llegar a la abstracción a partir de la concreción? Mediante la experiencia y la manipulación que tengan los niños con el objeto. Ya, entonces cuando hablamos de algo concreto, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Solo a que yo lo pueda tocar o tengo que hacer algo con esto? No, tiene que manipularlo, conocerlo, no sé, ver la forma, utilizando como los sentidos. Súper, exactamente, es utilizar los sentidos, no solamente la vista, sino también el olfato, el tacto, esencial, chiquillos. Muchas gracias, Amanda. Cuando nosotros hablamos de Copici, lo que permite, chiquillos, es experimentar, es ver cuáles acciones concretas nos van a permitir a nosotros llegar a esta simbolización, ¿ya? Si los vemos desde ese punto de vista, Romy, ¿me servirá solamente para los niños con discapacidad intelectual o me sirve para todos los estudiantes? Para todos los estudiantes. ¿Por qué?
Porque finalmente, bueno, el aprendizaje uno lo va construyendo y no depende de que si uno tiene alguna situación de discapacidad o no. Finalmente yo creo que ahí es un punto de encuentro en que todos necesitamos como desde lo concreto, las imágenes, los sentidos para uno mismo ir construyendo ese aprendizaje. Y no ¿Ya? tiene que ver con una condición en particular. Exactamente, súper buena respuesta. Pero ¿y si lo viéramos desde el otro punto de vista? ¿Por qué me serviría más para los niños con discapacidad intelectual? Porque quizás es una forma más como lúdica en el sentido de que a lo mejor si ellos no logran cognitivamente comprender el contenido, a través de la misma experiencia de tocar, de conocer, de construir ese aprendizaje, para ellos puede ser más fácil a través de una imagen, por ejemplo, de un cubo, como que les llevamos a la realidad ese contenido. Exactamente. Y si seguimos con lo de la realidad, ¿me servirá cualquier tipo de objeto para hacerlo concreto? Yo creo que ahí va a depender quizás del niño, porque no sé, a veces hay chicos que pueden tener como alguna adversidad frente a texturas, a cosas, entonces ahí igual como profesor tengo que hacer una selección de algún material en particular, creo yo. Ya, por ejemplo, un niño con TEA, que yo aplico Copici, si lo vemos desde el punto de vista del rechazo hacia texturas. ¿En qué me tendré que fijar, por ejemplo? Antes de situarme en que voy a usar el material que yo tenga, en este caso. Que por ejemplo, cuáles son sus gustos. Entonces quizás desde ahí me es más fácil también que él aprenda porque va a interesarse por el contenido si es que yo estoy ocupando un elemento que para él es atractivo. Exacto. Y aparte de atractivo, también como hablaba la Romy, en ocasiones hay personas que tienen cierta como adversión hacia texturas. Así como, no olviden eso, sobre todo los niños con TEA, que tenemos estas de repente situaciones en que rechazan ciertos elementos. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es lo de su interés, fijarnos si en la sala de clase hay algún recurso que se pueda traducir partiendo desde lo concreto a lo pictórico y también que sea del agrado del estudiante. Romy, ya que tiene el micrófono encendido, ¿me ayuda con esto, por favor? Sí, el enfoque concreto pictórico simbólico Copici desarrolla la comprensión conceptual, los diferentes estilos de aprendizaje y necesidades educativas, ay, se me fue la otra, Especiales. especiales. En Ya, cada lección, espera un ujú, poquitito. Si nos basamos sí, en esto, en este primer enunciado, ¿se relaciona con lo que estábamos conversando recién? sí, porque ahí visto, menciona diferentes estilos de aprendizaje, que algunos puedan ser concretos, que usen imágenes, que sean más visuales, auditivos. Táctiles también, o sea, Claro. nosotros, incluso chiquillos, hay adaptación de Copici para las personas, para los ciegos, ¿ya? Y tiene todo este nivel de concreción en el que nos va a permitir llegar, por ejemplo, lo pictórico se puede trabajar con relieve, lo simbólico con el lenguaje braille, tiene todas estas posibilidades el Copici que va a depender de la traducción de cómo uno lo haga o de la interpretación. El segundo punto, por favor, Romy. Ya, en cada lección los estudiantes son animados a participar en actividades matemáticas concretas que fomentan el pensamiento exploratorio, permitiendo realizar trabajo analítico y colaborativo. ¿Por qué analítico y colaborativo? Ay, sí. La representación pictórica del concepto ayuda a los estudiantes a hacer conexiones entre ideas matemáticas y representarlas visualmente antes de pasar a su representación más abstracta. Ya, hagamos este análisis, Romy. Acá primero nos dice de que la metodología Copici nos ayuda a desarrollar el análisis y la cooperación. ¿Por qué? ¿De qué forma hacemos este trabajo analítico y colaborativo? Porque, bueno, ahí dice que parte de como desde lo concreto. Entonces, yo creo que una vez que el estudiante, o sea, tiene el objeto concreto, puede hacer como un análisis, como ver de qué se trata, cómo puede ocupar este recurso. Y de manera colaborativa, yo creo que porque va acompañado obviamente del docente. El docente es quien hace ese trabajo.
Por una parte podemos hacerlo entre docentes y estudiantes y también lo podemos hacer con otros estudiantes. Claro, entre Eh, estudiantes. ¿Cómo podría, por ejemplo, yo usar, si veo que un estudiante tiene dificultad para pasar de una etapa a otra en el COPICI, lo que ya aprendió otro estudiante? Que ese estudiante sea el mediador del conocimiento entre él y su compañero, Súper que lo buena pueda respuesta. apoyar. ¿Qué cautela tenemos que tener siempre cuando un estudiante es mediador en el aprendizaje de otro o guía? Quizás la forma en que representa el conocimiento, ¿Por qué? porque, bueno, se supone que hay distintas formas en que yo pueda representar quizás el mismo ejercicio de una manera. Entonces, para cada estudiante puede que exista una metodología diferente, entonces no sé si la misma metodología puede ser aplicada para el otro estudiante. Exacto. Sí, súper buen ejemplo. Cuando nosotros tomamos a un niño como guía, por un lado tenemos que ver la forma en cómo aprendió y si creemos que esa ayuda le va a servir a otro estudiante y también que tenga bien cimentado el conocimiento, ¿ya? Para que no lleve a confusión al niño que ya sabe, ¿ya? En el Sí. segundo punto de este mismo párrafo, Romy, habla que Ujú. la representación pictórica ayuda a los estudiantes a hacer conexiones entre ideas matemáticas. ¿A qué se referirá esto? Claro, porque una vez que ya ve el tema concreto y ya puede como adquirir un poquito de ese conocimiento, puede pasar como a lo visual, que es lo pictórico, para hacer la relación entre lo que es lo concreto y lo pictórico. Exacto. Y si hablamos de pictórico, ¿será lo mismo que hablar de cualquier imagen? ¿O esto es No, un... ¿Por qué no? es que yo creo que tiene que ver, o sea, tiene que haber como una, ¿cómo se puede decir? Mm, O sea, tiene que haber algo con qué partir, no puede ser como cualquier cosa, no sé cómo explicarlo. Tiene que haber Sí, como un parámetro previo, no sé. claro. Y el parámetro previo lo va a dar lo concreto, ¿cierto? Por Claro. ejemplo, y lo concreto, a ver, nosotros, por ejemplo, aparte de tener elementos en la sala, yo podré hablar de concreto. Si yo le digo a usted, Romy, piense en el sol en este momento, ¿cómo se lo imagina usted? O sea, como caluroso, que quema. Ya, piense en una manzana. ¿De qué color mm, es? Roja, Ya. Sabor, dulce, olor, como, no sé, rico, natural, no sé, ya, a manzana, ¿cierto? avanzar. Yo puedo usar la manzana para trabajar el copici, Sí, eso sería lo concreto. ya. Puedo utilizar el sol, No, ¿por qué tendría que no? ser una representación pictórica, porque claro, no puedo traerlo a la realidad. Ya, por lo tanto, puedo hacer una representación pictórica de algo que yo no puedo tomar concretamente. Si se fijan, el sol yo lo puedo observar, las estrellas lo puedo observar, la luna la puedo, pero puedo llevarlo esto a algo concreto. Existe, ¿cierto? Existe, Mm, yo lo puedo ver, pero lo puedo manipular, No. ya. Tengo aquí que hacer ese alcance, chiquillos, porque no es como tomar cualquier cosa del medio. No es lo Mm. mismo, por ejemplo, tomar un juguete de un sol a tomar el sol. No es lo mismo tomar un juguete de un sol a tomar la manzana. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro, Romy? ¿Qué es este Que juguete? uno es la realidad y el otro es la ficción. Exacto. Tengo acá el juguete del sol pasa a ser una representación. ¿Por qué pasa a ser Claro. una representación? Porque no es real, o sea, estoy haciendo, es como ejemplificar algo que no puedo alcanzar. Profe, Ya. pero ahí me cabe la duda, o sea, ahí vendría siendo igual un material concreto por ejemplo, no sé, el peluche del sol, Es un material concreto, pero bajo ¿ya? esta metodología. Eh,
¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Como el peluche o como el sol? Ah, no, en Lo este caso, o podemos, sea, lo podemos utilizar, pero en este ya, caso, ¿qué vamos a decir? ¿Que es un juguete o que es el sol concreto? ¿Qué estamos no, que es un manipulando? juguete, ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Yo ya, no puedo decir que estoy manipulando el sol porque estaría faltando a la verdad, ya. ¿ya? ¿Podría yo establecer las características del sol si tengo un objeto que representa al sol? Sí, podría decir que tiene, por ejemplo, rayos, que es amarillo, a lo mejor como ese tipo de cosas. Ya, pero ese amarillo, ¿es como yo lo pinto o cómo es? Ah, claro, como quizás como estaba diseñado el objeto, pero a lo mejor no es la realidad como mencionaba. Claro, o sea, ahí nosotros vamos a ver las características de este objeto. Ya, En sí. cambio, por ejemplo, si tengo la manzana, vamos a trabajar en base, ¿se acuerdan lo que hemos hablado de la comida también en matemáticas? Mm, ¿Cierto? Entonces, si yo sí, tengo esta manzana, ¿qué posibilidades me da esta manzana u otra no, fruta? me trae a la realidad todo, porque puedo oler, tocar, textura, es una representación real, Ya, es la manzana. Por lo claro. tanto, incluso me la puedo comer al final cuando terminemos de realizar el ejercicio. Puedo pasar a hacer una actividad transversal con el curso entero o con el grupo. Unos pueden estar trabajando con manzana y otro con pera y otro con plátano y otro con naranja. ¿Qué podemos hacer al final de la Una actividad? convivencia, tutti frutti. Tutti frutti, o sea, las posibilidades son enormes, pero eso va a depender de cómo nosotros tomemos el recurso. Hay Ya. una diferencia entre, por ejemplo, usar objetos como juguetes para trabajar la concreción, pero ahí dejar súper en claro de que nosotros con lo que estamos trabajando es el juguete. Es una representación, por ejemplo, de otro elemento que no podemos tocar. Ujú. Sigue siendo una representación. Sí, Eh, Nosotros podemos traducir, por ejemplo, la forma de la manzana a algo pictórico. traducir la forma. Ujú. No entiendo, profe, a qué se refiere. La traducción tiene que ver con que yo la pueda dibujar. Nosotros tenemos, Ah, ya, el sí, sí, copici tiene concreto, pictórico y simbólico. sí. La traducción de lo concreto sería lo pictórico, o sea, O sea, el dibujo de la manzana. exactamente, pero vamos a usar este término, traducción, porque esto es un trabajo analítico a nivel de desarrollo del pensamiento, ¿cierto? Ujú, sí, Tengo que ser capaz de traducir esto concreto a algo pictórico. ¿Puedo dibujar la manzana? sí. Ya. ¿Cómo? ¿Con qué forma? Mm, con la forma de la manzana, no sé cómo. Exacto, sí, con la forma de la manzana. Es que acá tenemos dos pasos, chiquillos. En lo pictórico podemos hacer, para traducir de lo concreto directamente a lo pictórico, que sería la forma de la manzana, y ¿Mm? hay un paso que ponen los autores, que es traducir también esto pictórico, que es la forma de la manzana que nosotros ya dibujamos, a otra forma. Puede ser la manzana representada por un cubo o por un círculo o por una línea, ¿ya? El Mm, dibujo que a ustedes se les ocurra que vaya a simbolizar esa manzana o el dibujo de esa manzana en lo pictórico. Tenemos estos dos elementos, pero partimos siempre de la forma que tiene el elemento con el que nosotros estamos trabajando. ¿Y cómo profe, íbamos? pero Dígame. no, con respecto a lo que usted menciona, que por ejemplo yo le puedo dar otra imagen a la manzana. ¿Eso vendría siendo como una forma universal o cada uno puede colocarle una forma? ¿Qué cree usted que podríamos, de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado, podemos hacer algo universal en matemática en cuanto a las representaciones mentales? Yo creo que no, porque va a depender cómo el niño asocie como este elemento. Exacto. En los libros, chiquillos, por lo general, cuando ustedes vean el método Copici, siempre está representado por cubos y barritas. Pero ¿qué Ya, pasa si el niño quiere hacer un círculo? ¿Por qué limitar esa posibilidad? ya, sí, eso podría hacerlo. ¿Ya? O sea, cuando nosotros,
se simbolizan en los libros porque el libro ya está hecho, entonces para darle así como un estándar al diseño. Pero en la parte pictórica puede ser sobre todo en la parte de la traducción pictórica, ahí ellos pueden usar lo que quieran, siempre y cuando se ciña a cantidades, por ejemplo. Si yo tengo 5 manzanas, abajo tengo que dibujar las 5 manzanas con la forma de las manzanas y después hacer esta traducción pictórica que pueden ser 5 cuadritos o 5 círculos, como lo quieran utilizar. Y lo simbólico, Romy, ¿cómo lo voy a hacer si ya tengo estos diseños de lo concreto, lo pictórico y lo simbólico? ¿Cómo voy a llegar a esto? ¿Cómo voy a traducir el simbólico? Identificándola por cantidades. O sea, si tengo una manzana, va a ser un dibujo, o sea, una representación pictórica y ahí estaría simbolizando que es 1. El número 1, ¿cierto? Claro. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es el concreto pictórico y simbólico? ¿Cuál es la complejidad? ¿Cuál es la progresión que hay en cada uno de los niveles para poder llegar al otro? Relacionémoslo con las etapas del desarrollo de Piaget. Lo concreto, ¿con qué se relacionaría? ¿Cómo aprendemos todos en un inicio? Como en base como a la experimentación, el tocando. Exacto. Tenemos primero la etapa sensorio-motor, ¿cierto? Que estamos desarrollando a través de la experiencia, del sentir, del tocar. O sea, tenemos todo esto que el estímulo yo lo tomo, lo toco, me lo pongo en la boca, lo siento, lo huelo. Después, Claro. cuando estamos en la etapa preoperacional. Claro, que todavía está como reconociendo en lo que tocó y en el fondo y esta representación mental de esta imagen. Exacto. Y llegamos a las A operaciones. lo simbólico, que ya es como más lo concreto, saber que es un número y que eso representa una cantidad. Exacto. Por lo tanto, este tránsito que hay entre concreto, pictórico y simbólico, ¿es un recorrido lógico? Sí. Ya, fíjese entonces en la última línea. ¿Qué dice? Incentiva a los estudiantes a hacer conexiones entre principios y símbolos. Ya, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que tiene que ver con la relación que uno hace entre la teoría y lo que, como la realidad, que saber que, por ejemplo, hay un principio que habla las matemáticas de X contenido, pero que después yo lo puedo llevar al símbolo, al número como tal. Exacto, o sea, tengo que ir haciendo, por eso yo le hablaba recién de traducciones, porque Claro. vamos a ir pasando de una etapa a otra, identificando estas características y llevándolo a estos principios que son lógicos. Muchas gracias, Romy. Chicos, a ver, si se fijan acá, tenemos nosotros este diseño que lo van a encontrar en todos lados, que nos habla de qué es lo concreto, de qué es lo pictórico y qué es lo simbólico. Cuando nosotros hablamos de este paso concreto, podemos, como hablábamos recién, tener, si bien esta primera etapa, se supone que estas son manzanitas de verdad, ¿no? Es como, eso, la ilustración le demuestra, se demuestra a través de esta concreción. Pero estas manzanas las podríamos tener dibujadas acá, o también estos cuadritos que están, ¿ya? Lo importante es que en estos diseños que hacemos tienen que respetar las cantidades para poder llegar a esta traducción, ¿ya? Concreto, pictórico y simbólico. A ver, cuando nosotros trabajamos con el método Copici, lo que se trata es de que, como veíamos recién, abarquemos los distintos estilos de aprendizaje. Si se fijan, esto también tiene esto de poder contemplar de qué manera nosotros lo vamos a enseñar y no lo vamos a pensar directamente hacia un niño o una niña en la sala, sino que lo vamos a hacer diversificando este trabajo, porque lo vamos a hacer pasando por los distintos niveles de aprendizaje sin centrarnos en uno específicamente, sino que vamos a dar la posibilidad
de este nivel de concreción que permite experimentar, de este otro nivel en que los niños puedan dibujar y de este en el que simbolicen. Y esta simbolización no solo va a ser a nivel de papel, sino que va a tener que tener este refuerzo intelectual en que los niños y las niñas puedan a la base analizar, ¿ya? Contextualizar. Y vamos a hacer el análisis detallado de cada uno de los elementos. Si bien esto es un proceder que es rápido a la base de la identificación de los números, pero el respeto de cada uno de los niveles se tiene que hacer para que el aprendizaje sea significativo, ¿ya? A ver, ¿a quién más? Michelle, ¿puede encender su micrófono, por favor? Michelle Mesa. Creo que se escucha. Sí, sí se escucha. ¿Me ayuda con esta lectura para que hagamos el análisis, por favor? Ya, profe. Dice, en el modelo concreto de aprendizaje en activo se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. Ya, nos Este es el quedamos modelo ahí. que usan. Espera un poquitito. ¿Ya? Si se fija, aquí hay una palabra que está entre paréntesis y el computador la marcó en rojo porque no la conoce. Dice, se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. ¿Qué quiere decir entonces que es en activo? El Lo aprendizaje. concreto, Exacto. ¿Y qué me va a permitir a mí esta concreción? que el niño manipule el objeto y de ahí después ir haciendo la traducción a lo simbólico, lo pictórico. Lo pictórico y lo simbólico, ¿cierto? Sigamos por Sí. favor con la lectura, Michelle. Ya. El sexto modelo que usan con mayor frecuencia los niños pequeños. Decir verdad, prácticamente la única forma en que el niño puede aprender en el estadio sensorio-motor. No obstante, también Ahí los adultos hacemos suelen- la relación con las etapas de desarrollo de Piaget, ¿cierto? ¿Por qué se universaliza entonces el COPICI? ¿Por qué decimos Yo que creo no que puede ser esto? yo creo que por la edad, como que todos pasamos por esa etapa de ir tocando las cosas, de experimentar, de ir sintiendo las texturas. Exacto. O sea, está directamente relacionado con la etapa del desarrollo y que todos pasamos por las mismas etapas, ¿cierto? Siga nomás, por favor, con la lectura. Ya. No obstante, también los adultos suelen usar este modelo cuando intentan aprender tareas psicomotoras complejas u otros procesos complejos. Ya, ¿qué hace No usted cabe cuando, duda, espera un poquitito, ¿qué hace usted cuando se enfrenta a conocer algo nuevo? Por ejemplo, cuando compra un celular nuevo. sí, lo reviso por todos lados. Ya, Las características que tiene, el tamaño, el grueso, delgado, yo creo que en eso me fijo. ya, y cuando lo sacamos de la cajita, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo manipulamos. ¿Y cómo huele? No sea nuevo. A nuevo, huele a nuevo. ¿Y por qué nosotros siempre hacemos ese comentario? Oh, huele a nuevo. Los zapatos nuevos, muñeca nueva, ropa nueva. ¿De dónde viene eso? Yo creo que de la etapa que estamos hablando de los sensorios motor. Exacto. Chicas, el aprendizaje siempre se va a cimentar de la misma forma en que aprendemos durante el trayecto de nuestra vida, ¿ya? La comida, cuando usted va a experimentar con una comida nueva, ¿qué es lo primero que hace? Antes de echársela a También la boca. el abuelo. Y pues no puede que no sea un oler así, sino que nosotros vamos a tomar la comida y antes de acercarnos la comida a la boca, chiquillas, instintivamente la comida va a la nariz. ¿Por qué ir a la nariz primero, Michelle? Yo creo que porque ahí uno ve como si le puede gustar o no. A mí me Exacto. pasa siempre eso. O también por cuando uno lo mira, como que uno ve si es apetecible o no, que me puede gustar o no. Claro, o sea, Porque yo soy muy regodiona, entonces siempre como que hago eso. entra por las vistas, Sí. ¿cierto? En este caso, también el aprendizaje es así, ¿ya? Por lo tanto, con lo que se demuestra con el COPICI es que nosotros vamos a seguir aprendiendo de esta manera, ¿ya? Acá estábamos, ¿cierto? No, por ahí, seguimos con eso, por favor. Ya.
No cabe duda de que el arte del ballet, dominio de los procedimientos parlamentarios o la práctica de la dirección de un coro se facilitarán casi lo mismo que otras personas que se dedican a estas actividades. Los profesores pueden inducir a los niños a usar este modelo de aprendizaje proporcionándoles demostraciones y ofreciéndoles materiales pertinentes, así como actividades de representación de roles, modelos y ejemplos de conducta. Ya, ¿por qué se relacionará también con esto, con el ballet, con el de procedimientos parlamentarios, con práctica en la dirección de un coro? Yo creo que porque como que es guiado, Ujú. como O que se sea, va mediando la actividad. Por ejemplo, hay alguien que va diciendo, mira, esto es así, podemos hacerlo de esta manera. Yo creo que a eso va. exacto, porque se hace a través de modelaje. Eh, Tenemos parte instintiva que tiene que ver con el aspecto sensorio-motor, pero después, para que se puedan hacer las representaciones, tenemos que hacer demostraciones, tenemos que servir de modelo y tenemos que ofrecer materiales pertinentes, que era lo que hablábamos recién con la Romy. Muchas gracias, Michelle. No olvide Ya, que profe, usted no. sigue aprendiendo como cuando era bebé. Vamos a ver cómo es el modelo pictórico. Ya vimos que el modelo, la parte de, o el área concreta es en activa, o sea, todo lo que es manipulable. Desde ese punto de vista lo vamos a ver. Entonces ahora vamos a ver cómo es el modelo pictórico. Sabina, ¿me puede ayudar, por favor? Ay, ahí sí. Sí, profe. Hola, Sabina, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, gracias. Hagamos el análisis de este paso pictórico, por favor. Ya. A ver, me perdí. Acá estamos. Ya. El modelo pictórico icónico de aprendizaje implica el uso de imágenes o dibujos. Ya, en Al- el computador, Sabina, cuando hablamos de iconos, ¿qué son? El icono puede ser... Ay, puede ser en el computador. Por ejemplo, como el icono de la papelera de reciclaje. Es un basurero y tiene las flechitas y... Una flechita arriba, una Exacto. Ya. Ese es un pictograma, eso es un icono, es un dibujo, es una imagen, ¿cierto? Claro. Entonces la parte pictórica del modelo Copici, ¿qué podemos hacer en esta parte? Ay, no sé. Sí, sí sabes. ¿Qué va a implicar? ¿Qué podemos usar para hacerlo pictórico? Supongamos de la manzana. Histórico de la manzana puede ser como el ejemplo en ¿Cómo? dibujo. El dibujo Puede de ser la manzana, ¿cierto? claro, como el ejemplo anterior, los cuadritos. Exacto, o sea, podemos usar el dibujo de la manzana, la imagen de la manzana o dibujos propiamente. Sigamos con la lectura, por favor, Sabina. Adquiere una importancia creciente a medida que el niño o niña crece y se le insta a aprender conceptos y principios no demostrables fácilmente. Ya, ¿por qué dirá aquí que no son demostrables fácilmente? ¿Qué se hace cuando nosotros le pedimos al niño que haga una traducción pictórica? Que pase el dibujo concreto, o sea, que pase el objeto concreto a dibujo. Exacto. Por lo tanto, nosotros lo que le estamos pidiendo es una creación, si se fijan. Claro, ¿Ya? claro. ¿Y por qué sería más difícil, por ejemplo, que nosotros le pidamos que ese elemento concreto lo traduzca en un cuadro, en un cuadrito, digo, una figura geométrica? Es difícil porque el niño se puede enredar, quizás no va a entender que por qué, no sé, como el ejemplo anterior, la manzana, después la vamos a dibujar en cuadritos. La vamos a representar, ¿cierto? Por lo tanto, ahí, si se fijan, eso ya es simbolismo, no es simbolización, pero sigue siendo simbolismo porque hay una traducción de lo concreto a lo pictórico, y en este caso sería una simbolización, que no es lo de simbólico de los símbolos matemáticos, pero sigue siendo simbolización.
Seguimos, por favor, Sabina. Así, por ejemplo, los conocimientos sobre países extranjeros, las vidas de personajes famosos y la literatura dramática. No se aprenden normalmente por medio del modelo en activo. Ya, ¿por qué no lo aprendemos por medio del modelo en activo? ¿Qué decía que era lo en activo en la definición pasada o concreto? Ay, Lo en activo es lo manipulable, ¿cierto? claro, ¿Cierto? sí, por lo concreto. Porque porque no se puede. Los personajes famosos, ¿cómo los vamos a tener aquí? Es lo mismo que hablaban del sol. No se puede manipular. Los países, ¿cómo vamos a manipular? No sé, China. Exacto. Y, por ejemplo, personajes, podemos traer a cualquier personaje de la historia del que nosotros queremos saber para que nos explique algo, por ejemplo. No. Como traer a, no sé, Arturo Prat no se puede. Entonces, por eso no se puede con lo concreto. Exacto. Por eso es muy distinto, o sea, no se podría aprender cómo se aprende lo en activo, lo manipulable, ¿cierto? Por eso Claro. ya estamos hablando de acá de una etapa más compleja en cuanto al desarrollo del pensamiento, ¿ya? Sigamos, por favor, Sabine. Los profesores pueden lograr que se adquieran estos contenidos educativos proporcionando a los estudiantes dibujos y diagramas relacionados con el tema y ayudándoles a crear imágenes adecuadas. Ya, sigamos, por favor. La representación icónica es especialmente útil para los niños en el estadio preoperatorio y en el de las operaciones concretas. ¿Por qué? ¿Tiene pajarito? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es mi loro. Ya, Preoperatorio, ¿qué quiere decir esto? con niños pequeños. Ya. Y también que preoperatorio y operaciones concretas. Por lo tanto, ¿por qué la parte pictórica nos va a servir para trabajar en el estadio preoperatorio cuando ya estamos empezando a simbolizar y en las operaciones concretas cuando estamos hablando de niños que ya están trabajando en operatorio? Porque va a facilitar el trabajo. ¿Por qué, Y Sabina? es que si ya tienen conocimiento de las operaciones concretas, lo pictórico, no sé, como para ejemplificar, es que siento que es a ver, como más sencillo, si están trabajando ya suma o resta, es más sencillo empezar a dibujar símbolos. Como claro, tengo... porque dibujo dos ya tuvimos la parte concreta en la que ellos pueden manipular, ¿cierto? lo manipulan, claro. Entonces después ya pasarlo al dibujo y como símbolo es más sencillo porque el proceso va después pasarlo como el número, como el símbolo, el 2 y el 1. Exacto, muy buena respuesta. Leemos el último párrafo, por favor. O sea, el último punto. Es asimismo de gran utilidad para el adulto que estudia habilidades o conceptos complejos. Requiere por lo general menos tiempo que el modelo en activo. ¿Por qué se requerirá de menos tiempo? Porque los niños con el objeto manipulable se pueden demorar más tocándolo, leyéndolo, y ya dibujarlo es más acotado. Dibujar Exacto. símbolos. Nosotros cuando estamos manipulando podemos estar mucho rato, no es perdiendo el tiempo, es investigando, tomando la experiencia, experimentando. Por lo tanto, por eso requiere menos tiempo este proceso. Muchas gracias, Sabina. ¿Ve que sí sabe? Chicos, a ver, el modelo simbólico del aprendizaje. Amanda, ¿me puede ayudar por favor con esta lectura? Sí, profe. Gracias. Veamos qué tiene el modelo simbólico de aprendizaje. Ya. El modelo simbólico de aprendizaje es el que hace uso de la palabra escrita y hablada. Ya, cuando hablamos de palabra escrita, ¿nos vamos a referir a palabra como tal o al nombre del número, por ejemplo?
al nombre del número. Vamos a hablar de los símbolos matemáticos. En este enfoque lo trabajamos en matemática, por lo tanto vamos a hacer referencia al lenguaje matemático, ¿ya? Seguimos, por favor, Amanda. El lenguaje, que es el principal sistema simbólico que utiliza el adulto en sus procesos de aprendizaje, aumenta la eficacia con que se adquieren y almacenan los conocimientos y con que se comunican las ideas. Por tan evidentes razones, es el modelo de aprendizaje más generalizado. Resulta más útil y eficaz a medida que el niño pasa del estadio de las operaciones concretas al estadio de las operaciones formales. ¿Por qué? Porque este modelo simbólico es el que va a ser, el que nos va a permitir almacenar los conocimientos por un lado y cimentar el aprendizaje. Porque a medida que el niño avanza, tiene como más capacidad de representar mentalmente las cosas, entonces ya no es necesario que las manipule o las explore como manualmente, sino que ya lo puede hacer de manera mental. Exacto, súper buena respuesta. Y de manera simbólica también. O sea, lo que la Amanda tiene toda la razón. A medida que los niños y niñas van creciendo, en las matemáticas no es necesario que ya vamos a utilizar otro soporte concreto para poder realizar la operatoria. ¿Ya? Se supone que COPISI lo vamos a utilizar y como lo establecen las bases curriculares, hasta que los niños lo requieran solamente. Va a llegar un momento en que nosotros estemos en etapas o en estadios de operaciones formales en que no vamos a necesitar este soporte pedagógico o esta metodología, pero las etapas iniciales sí los vamos a requerir, ¿ya? La Valeria Correa, ¿me puede ayudar, por favor? Hola, profe, sí. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Me ayuda, por favor, con esta lectura? Ya. Según el Mineduc, la metodología COPISI es un abordaje metodológico en el que se trabaja con representaciones concretas, pictóricas y simbólicas, donde los conceptos abstractos se representan por signos y símbolos. Vale, ¿cuáles serían estos conceptos abstractos? Los números. Ya, ¿por qué es abstracto el número? O ¿Podemos sea, las operaciones serían entonces. No, el número sí está bien, pero ¿a qué se refiere que sea un concepto abstracto el número? Porque se puede representar. A ver, yo lo veo porque se puede representar ya sea de símbolos, íconos, ¿o no? Sí, súper buena respuesta. A lo que vamos con esto, vale, nosotros tendremos, no sé, algo concreto, el número es algo concreto que yo pueda decir, supongamos, este es el número 1, es suave. No, Ya. pues el número es un símbolo, en el fondo los conceptos tal vez que son abstractos y que se representan de manera pictórica permiten al estudiante facilitar la primera etapa para desarrollar las operaciones formales. En el caso de que, por ejemplo, uno en un futuro no va, o sea, bueno, hay personas que aún usamos los dedos para facilitarnos las matemáticas, pero por ejemplo también está el dicho de que, bueno, necesitas que te explique con peras y manzanas porque tiende a ser más fácil explicarlo con algo concreto. Y sería un insulto bajo ese punto de vista, ¿vale? Decir, necesitas que te explique con peras y manzanas. Sí, igual puede ser así porque es como que en el fondo yo te estoy como bajando el nivel de lo que tú no comprendes, de como necesitas que a lo mejor, claro, pues te facilite la explicación. ¿Por qué? Porque utilizar un elemento concreto es más fácil para
para que tal vez otra persona no comprenda el símbolo. Claro. Porque si yo no entiendo el número, no sé que el 1, el símbolo del 1 representa una unidad, yo no voy a saber sumar o restar. Pero a diferencia de que yo lo asocio a una manzana, eso me va a permitir sumar o restar. Pero no vamos a estar Exacto. toda la vida utilizando elementos concretos para sumar o restar. Exactamente. Por lo tanto, estaría bien aplicado, sin ser ofensivo, necesitas que te explique con peras y manzanas. Porque en un comienzo tiene que ser así. Sí. O sea, estamos a la base de que si el aprendizaje concreto es el manipular, experimentar, qué bueno que tenga pera y manzana para poder explicarlo. Y después comérsela así, ¿ya? No lo olviden nunca. Ujú. Seguimos, vale, por favor. Ya, los niños pueden solucionar problemas en distintos niveles de abstracción, transitando en ambos sentidos desde el material concreto a las representaciones simbólicas. ¿Qué significa esto? Transitar en ambos sentidos. ¿Es este paso de lo concreto a lo simbólico? El Ujú. A comprender, lo pictórico, primero. perdón, de lo concreto a lo pictórico, de lo pictórico a lo simbólico, como el traducir. Ujú. Exacto, o sea, la traducción puede ser en ambos lados. O sea, esta Sí. traducción concreta yo la puedo llevar a la pictórica y lo pictórico lo puedo traducir a lo concreto. ¿Por Y qué? lo que sea en ambos sentidos sería que lo simbólico yo lo tradujera a lo pictórico, a lo concreto. Exacto, también. O sea, yo le puedo decir al niño que haga esta traducción o que me explique cómo llegó a este número o a este resultado, ¿cierto? Ujú. Supongamos que Sí. yo tengo el ejercicio de la suma con Copici. Entonces, llego a la parte simbólica y me apoyé todo el rato con el Copici. Hice la parte concreta, la parte simbólica, perdón, pictórica y simbólica. El niño llegó al resultado, pero yo me doy cuenta que llegó al resultado sin entender la operación. ¿Qué le puedo pedir que haga? El resultado está bien. O sea, yo mejor le pediría que la vuelva a hacer para ver cómo la hizo, pues, para saber si Exacto. está realmente sumando o Y está que solo traduciendo. eso es, o sea, la idea no es solo traducir, es también interpretar, es ver cómo lo hice, cómo transité de un nivel a otro para ver si llegó al nivel de abstracción que nosotros queremos encontrar. ¿Ya? El último punto, por favor, Ya. Val. La manipulación de material concreto y su representación pictórica mediante esquemas simples, cruces, marcas, círculos, cuadraditos, marco de 10, tabla de 100 y recta numérica, permite a los estudiantes desarrollar imágenes mentales. Ya, ¿se acuerda cuando yo hace un rato le pregunté a la Romy, imagínense el sol? Y la Claro. Romy me dice que ella se lo imagina caliente, pues imagínense una manzana. ¿Cómo se la imagina usted? ¿De qué color? En roja. A todo el mundo yo me imagino una verde con sal cuando me dice, imagínese una manzana. Y claro, porque a uno le gusta más, tal vez elige la que le gusta más. Ya, pero eso, es que es cuando yo le digo a usted, imagínese una manzana. Es Es hacer una representación mental. exactamente, por lo tanto, ¿qué nos va a facilitar primero pasar por este nivel de concreción? Representaciones mentales de números ya también más grandes también, que no podemos tocar, no podemos agrupar, no podemos escribir, no sé, 1000 en 1000 unidades, o sea, nos van a ocupar mucho espacio. Claro, pero podemos hacer esta representación y cuando nosotros, no sé, pues leemos un número que dice 1.894.360.105. Ahí nos imaginamos toda esa cantidad o nos imaginamos la choriza de dígitos que se dice. Sí, eso. La segunda opción. O sea, nosotros a medida que vamos creciendo o que nuestro grado de nivel de desarrollo del pensamiento también se va complejizando, vamos siendo capaces de que nuestras imágenes mentales se traduzcan de forma distinta. ¿Qué dice abajito, Vale? Con el tiempo,
prescinden gradualmente de los materiales y representaciones pictóricas y operan solamente con símbolos. A lo que iba, pues, o sea, que a medida que van creciendo, son capaces de hacer estas representaciones más simbólicas, porque ya no necesitan de lo concreto o lo pictórico. Ya, queda lo mismo que decía la Amanda hace un rato, ¿cierto? Que ella pensaba de que en algún momento ya no lo iban a necesitar. Efectivamente, ¿por qué ya no lo necesitamos cuando ya somos más grandes? Porque hemos desarrollado operaciones formales. Exacto, o sea, ya tenemos este proceder, ya tenemos las operaciones formales. Hemos asimilado en cierta forma el tránsito de una etapa a otra y ya somos capaces de hacerlo por sí solos, o sea, prescindir de otros materiales. Muchas gracias, Vale, muy buena su respuesta. Ya. Chicos, chicas, en general, los aportes de Copici es que vamos a integrar investigaciones que, o sea, son de mucho más de 20 años. Aquí nosotros en el Copici abordamos desde las etapas del desarrollo, así que piensen en Piaget. Tenemos organizaciones matemáticas que se van a ir desarrollando de manera significativa para los niños y niñas. ¿Ya? Estos estudios se dan desde la pedagogía hasta la organización del currículum. El currículum nacional está hecho en base a Copici. Si ustedes revisan los libros de clase, se van a fijar que están de acuerdo a Copici. Utilizamos la triada de lo concreto, pictórico y simbólico para poder llegar a resolución de problemas. Y vamos, principalmente ese es el objetivo, chiquillos. Pasamos por estos niveles para poder llegar a la resolución de problemas. Recién parece que la Vale hacía referencia a que uno se apoya en los dedos para poder contar. Cuando nosotros trabajamos Copici, también podemos ayudarnos de los dedos. Si se fijan, acá tenemos nosotros una ilustración de qué es lo que son las manos. Aquí hay un pictograma de lo que es las manos, también está lo pictórico con los puntos y después tenemos el símbolo. A ver, en definitiva, vale, de nuevo voy a volver a usted, Valeria. La última pregunta. Dígame. ¿Por qué usted cree que es importante entonces el Copici para el trabajo con los niños y las niñas? Porque yo creo que les permite, a ver, es algo más interactivo, creo yo, el usar imágenes, no es algo tan tedioso como al tiro, ya vamos con números, es gradual el aprendizaje, yo creo que está bien que sea así. ¿Por qué está bien que sea así, Vale? ¿Por qué aquí se está respetando si hacemos esto? Es que los estadios, porque si el niño aún no desarrolla las operaciones formales, se le va a dificultar mucho y va a pasar lo que pasa siempre con las matemáticas o con cualquier otro contenido, que el estudiante se va a sentir mal, va a sentir un rechazo, porque va a sentir una constante frustración, porque no entiende. Entonces, siento yo que es más fácil que sea gradual porque claramente todos tenemos distintos procesos de aprendizaje, entonces podemos llegar al mismo resultado, pero puede que algunos se demoren más, otros se demoren menos. Entonces el Copici facilita ese aprendizaje y que sea algo certero, o sea, yo sé que va a funcionar, va a tener resultados. Esa súper buena reflexión, Vale. ¿Por qué usted sabe que va a funcionar? Es que yo creo que es por el tema de a lo mejor el uso de imágenes, el uso de algo concreto, puede también prestarse tal vez para el juego, la interacción, la exploración, que es como lo primero que uno está haciendo al momento de aprender algo, o sea, uno siempre como que toca, manipula y vive la experiencia del aprendizaje a través de eso, entonces yo creo que en ese aspecto el aporte del Copici ayuda a que, claro, como que uno no se estrese en el proceso, en el camino. Exacto. Y además que tenemos todos estos otros materiales de refuerzo o de respaldo que nos sirven para poder cimentar el conocimiento, ¿cierto? Profesora,
Néstor. María Francisca dice también un dato importante, que no olvidar que ellos son niños. Y los niños de esa forma pueden aprender de eso, del manejo de cosas didácticas, de dibujos, de fotos, y así pueden desarrollar mentalmente su proceso para ir desarrollándose. Exacto. ¿Y qué opina usted al respecto, Néstor? ¿Está de acuerdo con lo que dice la María Francisca? Sí, ¿Por bueno, igual he estado en lugares con pie y he visto ese desarrollo, lo he palpado, lo he visto, que realmente el niño la atención es poca, ya hablamos de 15 minutos anteriormente y otras, y ese es muy factible porque ayuda al proceso de que pueda aprender de la mejor forma, más rápida y también por etapas, y las etapas siempre son cortitas, así que es como lo justo y necesario que pueda aprender en su etapa de vida. Entonces, ¿está de acuerdo con lo que dice la Valeria también? Sí, sí, no, lo que han dicho todas las compañeras han sido súper certeros. Muy buena la respuesta. Sí, muy buena la respuesta, ¿cierto? Muchas gracias, Néstor. Chicos, ahora vamos a hacer, bueno, les voy a explicar en estos 2 minutos que quedan de qué se trata la tarea que vamos a realizar ahora. Quiero saber, porque esta tarea que tenemos es que ustedes hagan un video de 5 minutos en esta hora 20 del segundo periodo. ¿Qué les parece? Hablen, micrófono abierto. ¿Le explico de lo que se trata primero? Hábleme, Profe, puede ser, profe, Por favor, puede explicarlo. Ya, les voy a explicar. Ya, ¿en qué consiste esto? Vamos a aplicar la metodología Poppisi, ¿ya? Aquí abajito, en esta tarea, que ya se las cargué en el aula, chiquillos, hay un problema. Dice, María tiene 2 manzanas, Pedro tiene 1 manzana y Susana tiene 3 manzanas. Si juntan todas las manzanas en una cesta y luego regalan 2 a José, ¿cuántas manzanas le quedan? Ya. Alicia, ¿qué cree usted que tenemos que hacer con este problema matemático? en cuanto a la tarea del video, Exacto, de copies. ¿Qué tienen que hacer? como nosotras intentar resolver el problema, pero utilizando los 3 pasos del copicio, o sea, los 3 Súper pasos. buena respuesta. Sí, Eso. las 3 Profe, etapas. una consulta. Dígame. ¿El video puede ser como animado o tenemos que salir nosotras? No necesariamente. Ustedes ven como libre? Sí, libre. Ya. Pero ya. ayúdenme a leer las indicaciones para que puedan realizar el trabajo. Ya. Número 1. 1. Trabajar con el problema matemático que entregará la docente a cargo de la asignatura. Ya, el que ya leímos, ¿cierto? Aplicar la modalidad Copici para desarrollar el algoritmo en la resolución de problema escogido. Chicas, recuerden que algoritmos son los procedimientos de las operaciones matemáticas, ¿ya? Como los pasos a seguir en Claro, los un pasos ejercicio. para la suma, para la resta, para la multiplicación y la división. Describir la secuencia y evidenciar con un video de no más de 5 minutos la simulación de ejecución de las actividades o actividad. Aspectos formales del video o conferencia: saludo e introducción, nombre, sección, integrantes del grupo, verbaliza el problema, describe paso a paso de actividades y materiales utilizados. Utiliza el lenguaje formal. Ya, ¿cómo qué lenguaje formal puede ser, Alicia? Que en matemática tenemos harto lenguaje formal, ¿cierto? Lenguaje formal me suena como a utilizar el lenguaje de profe, ¿puede ser? Exactamente, utilizar el lenguaje de profe. El punto 4. Si no puede realizar el video y debe utilizar secuencia fotográfica con la debida descripción de la secuencia fotográfica y los materiales utilizados. Sería como ir poniendo paso a paso, pero en forma de imagen, lo que hicimos en y la decir actividad. qué es lo que se hizo, ¿ya? Ya. Esto último, por favor. Para resolver el problema utilicen la siguiente estrategia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué datos tengo? ¿Qué operación debo realizar para resolver la pregunta? Realizo la operación, compruebo y ¿cuál es la respuesta? Ya. Esta, Alicia, ¿lo conocía usted esto? No, la verdad. ¿No?
Lo vamos a profundizar después porque esta es una estrategia para resolver problemas, ¿ya? Ya. Que también tiene que ver con los niveles del desarrollo del pensamiento. Lo vamos a utilizar ahora para poder desarrollar el trabajo, pero otro día lo vamos a profundizar. Preguntas sobre el trabajo, Alicia, que tenga usted. No, profe. ¿Queda Nos vamos claro? a poner a hacerlo ahora y si tenemos dudas la llamamos. Ya, Como pero siempre. ahora vamos a tomar los 15 minutos de descanso y después volvemos a hacer los grupos y todo, ¿ya? Los demás, Ya. ¿alguien tiene dudas sobre el trabajo, chicos, chicas? ¿O estamos No, profe, claras? y si ¿Sí? van surgiendo ahí la llamamos. Ya, ¿les gustó el trabajo o no? ¿Sí o no? Díganme el tiro. Ya, vamos a nuestro receso entonces, 15 minutos. Son las 9:53, a las 10, a las 10:08 volvemos, ¿ya? Nos vemos en un ratito. Ya, profe.